¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. En este día nos da mucho gusto poder reunirnos junto con ustedes por este medio para alabar a nuestro Señor, al único Dios que es digno, al único que es verdadero. Y es para nosotros un gran privilegio poder elevar alabanzas de nuestro corazón para Él. ¿Qué les parece si comenzamos dándole gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo, por lo maravilloso que Él es y porque Él es nuestro Dios? Padre, te damos gracias, Señor, por todo tu amor incondicional. Tuya es la majestad, Señor. Tú eres soberano y en ti confiamos, Padre. Te damos gracias porque tú eres el único que nos permite respirar, el único que nos permite estar en pie y poder vivir para adorarte a ti, Señor. Gracias por el privilegio que hoy nos das a nosotros de poder reunirnos y alabarte, Señor, y poder comunicarnos con nuestros hermanos en sus hogares para exaltar el nombre del único que lo merece, que eres tú, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Dios, que todo lo que hagamos sea agradable para ti, Señor. Transforma nuestras vidas por medio de tu alabanza. Habla a nuestros corazones, Señor. Trae palabra, que tu Espíritu, Señor, se regocije. Que lo que hagamos, Señor, pueda ser de gozo y agradable para ti, Señor, y que pueda bendecir a todos, Señor, el que disponga su corazón para alabarte. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Como dice el Salmo número 95, versículo 1, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a hacer esto en esta mañana, lo que dice aquí el Salmo 95. Vamos a llegar ante su presencia con alabanza y vamos a aclamarle con cánticos. Amén.
alabanza, Padre. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto
expresión de amor, Dios, es algo que jamás podrá igualarse. Porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu único Hijo para que por medio de Él, Señor, pudiéramos creer y podamos ser salvos, Dios. Creemos en ti, Señor, creemos en tus palabras, creemos en tu poder y te damos gracias por tu sangre, por la cruz que has venido, Señor, a padecer por nosotros, por esa muerte en la cual fuiste expuesto, menospreciado, maltratado, Señor, por nosotros. Te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias por tu amor, Señor. Muchas gracias, Señor. Inmenso amor. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz: Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura. Jesús ya no está. Está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas. Jesús es el Hijo de Dios. Hijo de Dios, te exaltamos, Señor. Que de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. De tal manera Dios me
gracias por tu sangre. Muchas gracias, Señor. Oh, Jesús. Tu sangre preciosa. Tu sangre nos limpia, Señor. Esa preciosa sangre que derramaste por nosotros, Dios. Mi Jesús, muchas gracias. Oh Padre, solo podemos exaltarte y adorarte, porque nada, Señor, en este mundo se comparará al gran privilegio, al gran regalo, a esa gracia inmerecida, Señor, que tú nos has dado, que es la salvación, Señor. Muchas gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Eres
A ti sea toda la adoración, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, pues solo tú lo mereces, Dios. Oh Jesús, recibe la adoración que hoy entregamos a ti. Oh Jesús, recibe este canto de adoración que hoy hemos traído para ti, Señor. Que llegue a tu presencia, oh Padre Santo. Queremos exaltarte, Señor. Queremos glorificar tu nombre, pues solo tú eres santo. Solo tú, Señor. No hay otro como tú. Eres bendito. Eres soberano, Señor. Te decimos una vez más: yo me regocijo en ti. Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Levanta tu voz. Me regocijo en ti. Jesucristo eres en mí. Vamos, exáltale. Y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Y el día de hoy nos gozamos en ti, Padre, de estar en tu presencia, alabándote y bendiciendo tu nombre. Muchas gracias, Dios. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea toda la honra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No nos queda más, Señor, que rendirnos a ti eternamente, pues solo tú eres nuestro Dios. Muchas gracias, Dios, por este tiempo que nos permites para alabarte. Muchas gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Buenos días hermanos, ¿cómo está? Nuevamente, una vez más, a través de este medio, de este recurso que Dios nos permite, estamos pues ahora sí que dentro de su hogar. Espero que estén bien. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido misericordioso con todos nosotros y mire, hasta el día de hoy podemos decir que el Señor ha estado con nosotros, pese a las circunstancias. Nuevamente damos gracias a Dios por su misericordia, por su cuidado y me alegro, mis hermanos, me alegro de poder estar saludándoles y sobre todo con esta intención de poderles dar un mensaje de parte del Señor que permita seguir edificando el corazón de cada uno de ustedes. Es nuestro privilegio edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Comenzamos dando gracias por las circunstancias que nos permiten pues acercarnos más a ti, Padre eterno. Te damos gracias por todo lo que representa el sabernos en tus manos y que pese a todo seguimos viendo cómo tú estás por encima de todas las situaciones, Señor. Sabemos que hay mucha tristeza, hay desolación, hay
hay angustia incluso, Señor, en muchos hogares, pero tú estás con todos, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice cada hogar. Te queremos pedir precisamente por eso, porque en cada hogar, Señor, seas tú. Hay situaciones que son irreversibles, hay situaciones que han llevado incluso a pérdida, no solamente de trabajo, de cuestiones económicas, financieras, no, Señor, también de pérdida de la salud, de la paz, de la vida. Y eso ha traído tristeza en muchos hogares. Queremos pedirte que consueles esos corazones, que seas con cada uno de aquellos que están sufriendo, Señor, por esta situación pandémica, de este COVID-19 que está alterando la vida de todo el mundo, Señor. Y nosotros no somos la excepción. La única diferencia es que sabemos en las manos en que estamos, Señor. Queremos pedirte por la sanidad de quienes han contraído este virus, Señor. Y no solamente por ellos, hay muchas enfermedades, las que siempre han existido, Señor. Hay muchas afectaciones en la salud de mis hermanos y cada uno de ellos, Señor, tiene un diferente síntoma que le está agrediendo su salud. Te pedimos por cada uno de ellos, porque des salida, porque le des paz y des consuelo también, paciencia, Señor, sobre todo en esta espera a que llegue la restauración de su salud. Pero sé con ellos que los medicamentos, que los médicos, todo esto que tú permites para que la salud sea en cada uno, Señor, pues haga su efecto y tenga pronto restablecimiento cada uno de ellos. Te pedimos realmente también por ellos, por nuestros queridos médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, todos los que trabajan en los hospitales, en los centros de salud. Señor, guárdales. Ellos están cara a cara enfrentando esta enfermedad y todas las demás. Así que, Señor, ten misericordia de ellos. Guarda sus hogares, guarda su integridad, su vida. Ellos están haciendo todo, están poniendo todo, Señor. Y pues es una lástima, es lamentable ver cómo se ha agredido a personas que están poniendo su vida por la de otros. Así que sé con ellos, Señor, guárdales de todo mal. Cada médico, cada enfermera, cada persona que está anteponiendo los intereses de los demás, poniendo su vida, Señor. Igualmente, como autoridades, Señor, queremos pedirte por nuestras autoridades del gobierno, pues oramos cada ocasión más por que le dé sabiduría, que le des entendimiento, juicio, para poder actuar responsablemente ante las circunstancias. Tienen mucho que hacer, Señor, y precisamente pues tú estás por encima de todo. Dales esa capacidad, esa sensibilidad delante del pueblo, a ver por las necesidades reales, Señor. Cuida también a sus familias, Señor, de cada uno de nuestros gobernantes y sobre todo, Señor, que atiendan al pueblo tal como ellos en alguna ocasión lo prometieron. Queremos pedirte por cada uno de ellos y te pedimos también por nuestras autoridades de la iglesia, Señor, por quienes están cubriendo nuestra vida en oración, nuestros pastores, igualmente todos los pastores, Señor, que pues en casa de oración sabemos, formamos parte de un equipo de guías espirituales que tú has puesto para precisamente esto, edificar a la iglesia, guardar tu grey, Señor. Da a cada uno de mis hermanos la paz, la sabiduría, la gracia y también la salud, Señor, porque algunos de mis hermanos han tenido también contagio de este virus. Sé con mis hermanos, Señor, que han estado siendo afectados, igualmente con los congregantes de cada una de las iglesias de casa de oración que sabemos se han contagiado y que estamos orando por ellos. Oro por mis hermanos pastores, por cada uno de ellos. Danos la fuerza, Señor, me incluyo, la sabiduría, la gracia, la fortaleza, la salud para poder continuar con este precioso trabajo de edificar tu casa. Y qué decir, Señor, como siempre, del cuidado que has sostenido, que has mantenido en nuestras vidas. Tu provisión, Señor, tu fidelidad está por encima de todo y no ha faltado, Señor, el pan en la mesa. No ha faltado, Señor, el que haya siempre algo en la despensa de mis hermanos y tú has tenido cuidado, Señor, yo lo sé. Tú eres fiel y te queremos pedir precisamente por eso,
porque bendigas el trabajo de mis hermanos, que bendigas su fuente de ingreso. Quien no lo tenga, Señor, dale la oportunidad de que se pueda ganar la vida honradamente. Ahora que ha habido tantos problemas en este sentido también, guárdalo, Señor, y pues sé en cada casa, Señor, en cada hogar, que mis hermanos se den cuenta que estás tú ahí y que siempre tendrás una salida para su problema. Danos también la gracia, Señor, y la provisión para seguir atendiendo las necesidades de nuestros hermanos a través de este sistema que tú nos has permitido implementar, de llevarles algo a sus casas. Y precisamente por eso, en esta gratitud, queremos ser igual de fieles, Señor. Bueno, no igual, queremos ser fieles a lo que tú siempre nos das. Así que hemos apartado, como siempre, nuestro diezmo, nuestra ofrenda voluntaria. La entregamos con todo nuestro corazón. Sabemos, tus hijos, que este es un acto de amor y de obediencia, Señor. No estamos haciendo una inversión, no estamos haciendo esto con el interés de una retribución. Lo hacemos por amor a ti, por amor a nuestros hermanos, por amor a la iglesia. Así que está nuestro diezmo aquí para que tú lo bendigas, nuestra ofrenda siempre voluntaria, Señor, y que tú nos des también a quienes la están administrando la capacidad de hacerlo sabiamente, Señor. Hasta hoy tú nos has sostenido y te rogamos, Señor, que lo sigas haciendo. Gracias porque mis hermanos han puesto en su corazón el seguir cumpliendo con este deber cristiano para que haya alimento en tu casa, para que podamos seguir extendiendo tu palabra a través de estos medios, de todos los recursos que nos permites. Y Señor, pues, ¿qué te puedo decir, Señor? Gracias, muchas gracias por todo. Hasta hoy tú nos has sostenido. Nuestras oraciones, Señor, nuestras acciones de gracia, todo lo que hacemos, Señor, todo lo que hemos orado en este momento, lo ponemos ante ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, vamos a dar algunos avisos rápidamente, como siempre. Pues les pedimos que estén atentos a todo lo que, pues como ministerios, Casa de Oración León, estamos trabajando para ustedes, para todos los que nos están viendo y los que reciben la señal. Pues tenemos las enseñanzas que ustedes reciben de los servicios de jueves, de domingo, como el día de hoy. Igualmente, los viernes, quincenalmente, ministerio de matrimonios, de varones. Los domingos por la tarde se hace la invitación a los adolescentes. Y bueno, Señor, ¿qué decir de nuestras maestras, maestros de la iglesia infantil, que también están ya en vivo, ¿verdad?, atendiendo las necesidades de nuestros pequeñitos? Así que, iglesia, esté atenta a pues recibir todo este alimento que el Señor nos ha permitido seguir dando a través de estos medios. Cada vez aprendemos más y gracias, Señor, porque tenemos quien nos pueda enseñar. Gracias por estas generaciones jóvenes que a quienes somos de, pues como le digo siempre, de aquella vieja guardia, que nosotros somos de la pluma y el tintero, pues ahora tenemos la oportunidad de hacerlo por estos medios y tenemos quien nos asesore. Muchas gracias, Señor. Y bueno, pues atendiendo ya a través de este medio lo que viene, vamos a la palabra de Dios. Y mire, pues estamos en la serie Cuando Dios llama, y pues lo hemos reitero cada domingo, cada enseñanza. Esta serie tiene una intención clara de preparar al pueblo, sobre todo a los servidores, a los que son activos y a los que tienen el deseo de hacerlo, porque vienen cosas distintas, porque sabemos que tú siempre estás trabajando, Señor. Así que, hermanos, atendamos este consejo. El Señor siempre está trabajando, nuestro Señor siempre está caminando y nosotros tenemos que aprender de Él. Así que nos estamos preparando para esto. Y en la vida de algunos personajes de la Biblia, siervos fieles, hemos aprendido a ver sus atributos, su personalidad, todo lo que el entorno era para ellos, cómo el Señor les llamó a cada uno de ellos, cuál fue su respuesta. Hemos visto sus defectos, sus errores, sus virtudes, pero ante todo cómo el Señor se ha glorificado en la vida de cada uno de ellos. Y hoy vamos a ver en la vida de un hombre
un hombre íntegro, un hombre santo, que precisamente lo que él propuso fue eso, la santidad. Y vamos a ver en la vida del profeta Daniel lo que representa el tomar la decisión de proponerse ser santo, de no pecar en contra de Dios. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Porque si consideramos solamente un poquito cómo el hombre, debido a su naturaleza, a su fragilidad, aunque no lo reconozca, siempre ve afectada su vida muy fácilmente. Cómo reacciona ante las circunstancias, cómo reacciona ante las situaciones que se van presentando y cómo la mayor de las veces, en el momento que toma sus decisiones, lo hace a la ligera, sin reflexionar siquiera la trascendencia de estas decisiones, y vaya que se pagan las consecuencias. Y de un momento a otro se encuentra en escenarios inesperados, a veces hasta de un alto riesgo a su estabilidad personal, emocional, económica, familiar. Y bueno, qué difícil es para el hombre reconocer esta incapacidad, reconocer su debilidad, y qué decir de la ignorancia. A nadie le gusta pasar por débil o por ignorante, aunque lo sea. Sin embargo, para tragedia de quienes están orgullosos de sí mismos, de quienes presumen ser autosuficientes, pues solamente el reconocimiento de esa natural vulnerabilidad, de su fragilidad, de su incapacidad, y sobre todo del desconocimiento que tiene de todo lo que cree conocer, porque realmente el hombre no conoce más allá. ¿Qué le puedo decir? De la creación del Señor, creo que si tenemos un conocimiento del 1% es mucho, mis hermanos. Y este reconocimiento de esta incapacidad de todo, abre una puerta precisamente al cuidado de Dios, al consejo, a la dirección, a la sabiduría del único que tiene en su mano no solo el poder de la vida y de la muerte, al ser creador de todas las cosas, visibles e invisibles, incluyendo al hombre, aunque muchos no lo crean, aunque muchos no lo quieran. Sin embargo, eso no debería ser la condición de la iglesia del Señor, de sus redimidos, quienes precisamente por el reconocimiento de su condición de pecado, de su debilidad, de su pobreza espiritual ante la soberanía y santidad del Señor, los tendría que llevar al arrepentimiento, a la necesidad de clamar por su perdón, por su misericordia, por su guía. De manera que los creyentes, al reconocer esta necesidad de ser guiados y tomar en cuenta el consejo de Dios, y sobre todo con la intención de obedecerlo, eso espero realmente de cada uno de nosotros, le resultaría más fácil a todos, mis hermanos, aceptar precisamente sus carencias, sus debilidades, para presentarlas a nuestro Señor, para pedir consejo, especialmente aquellas que van siendo descubiertas con el paso del tiempo, a través del conocimiento de la palabra, a través de la santificación, y yo le puedo asegurar que eso le puede evitar muchos problemas, porque para desgracia del hombre cegado por su soberbia, por esa necesidad de ignorar a Dios, cuando llegan los conflictos, lo primero que hace es buscar el consejo o la solución a otra persona igual a él, a otro hombre, con las mismas carencias que a él están llevando a su propia ruina. Ahora, ¿qué sucede cuando un carente se acerca a otro carente con la intención de suplir sus propias necesidades? Mire, por mucha sabiduría, por mucha experiencia que éste tenga, al venir del mundo, por esa corrupción natural que tenemos, en algún momento lo va a llevar a una nueva decepción o caída, porque el hombre irregenerado siempre va a buscar primero lo suyo, cumplir sus planes, sus conveniencias, independientemente a la relación que pueda tener con los demás, incluida su propia familia. De manera que cuando se hacen evidentes en la vida del creyente los principios divinos, porque ya han conocido el verdadero
consejo de Dios, al Dios de la Biblia, de manera que cuando nosotros conocemos quién es nuestra fuente de consejo, de provisión, de misericordia, de bondad, ya no cuesta trabajo, mis hermanos, entender que solo Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos. Y con esa convicción, entonces puede recibir lo que en su voluntad el Señor y a su tiempo le pueda dar o le quiera dar. Porque el objetivo del hombre a lo largo de la historia siempre ha sido buscar su comodidad, su espacio, ambientes propicios para él, donde pueda sentirse bien o lo mejor posible. Por eso es de, es de lamentar cómo esto no ha cambiado mucho cuando alguien llega a la fe cristiana, pero ignora la verdad del Evangelio. Y esa es la hora de redención en Cristo Jesús. Ahora, en toda generación, el hombre ha intentado ignorar esa provisión, esa bondad, incluso la existencia de Dios. Sin embargo, por su gracia, siempre ha existido, siempre ha habido un remanente de hombres y mujeres comprometidos con su palabra, que han propuesto en su corazón honrarle a través de su obediencia, a través de la negación a la contaminación, a la seducción del mundo. Y precisamente es lo que hoy vamos a aprender. A través de la vida de Daniel, 3 amigos que tenía, estos 4 jóvenes que fueron llamados por Dios y cómo testificaron dando ejemplo desde temprana edad de cómo cuando hay convicciones de la santidad de Dios, de su soberanía, se puede ser santo, se puede vivir una vida apartada. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice de esta manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, cuando se tiene un concepto equivocado de lo que realmente significa ser santo, o como es común en el ambiente cristiano, de tratar siempre de espiritualizar las cosas, a veces se lleva a ver tan lejana la posibilidad de ser santo o de practicar la santidad, cuando simple y llanamente es mantenerse apartado de lo que el Señor, cuando nos redimió, ya nos apartó. Y ese es el poder del pecado, de ahí te apartó, de las prácticas mundanas. Por eso somos sus santos. Somos apartados del mundo, apartados por Él, apartados para Él, de manera que en este mundo que seguimos viviendo, con todas sus seducciones, con todas las circunstancias que estamos pasando, tenemos que aprender a vivir apartados de lo que Él ya nos apartó. ¿Qué dice Juan 17:15 en esta oración que el Señor hizo por cada uno de sus discípulos, donde nos incluía a nosotros? Dice en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mis hermanos, ser santo y practicar la santidad es una decisión anticipada, a guardarse de todas las cosas que ahora sí sabemos nos separaba de Dios. Es muy diferente apartarse de pecado para ser santo, y otra cosa es estar separado de Dios por causa del pecado. Porque la práctica voluntaria del pecado, ese beneplácito por las pasiones desbordadas, la búsqueda de los placeres mundanos, cuando deja uno y da rienda suelta a su concupiscencia, como dice la Escritura, ¿de qué hablamos? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Bueno, todo esto finalmente nos pasa una factura muy cara. Mire, Daniel, como sus amigos, literalmente eran unos jóvenes, adolescentes, cuando fueron deportados por ahí del año 605 a.C. a Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, como general de las tropas caldeas, en ese plan de conquistar Oriente, avanzó hacia Egipto. Ahí él pone un cerco militar a Jerusalén. En esa época el rey Joaquín,
como rey de Judea, le hace una oferta para alejarlo de la ciudad. Y a manera de botín le entrega los vasos de la casa de Dios. Estamos hablando de los objetos sagrados del templo. Y además le da el derecho de llevarse parte de los jóvenes de la nobleza judía, entre los cuales estaba Daniel. Estos objetos preciosos fueron depositados en el templo de Bel-Marduk, que era un dios babilonio considerado como soberano de los hombres y los países, y por orden de Nabucodonosor fueron llevados también a su corte estos 4 jóvenes israelitas de la nobleza judía, que habían de estar bajo la tutoría de un alto oficial de palacio. Este hombre se llamaba Aspenaz. Estos jóvenes tendrían que ser iniciados en las ciencias y la cultura caldea. Ahora vea lo que le voy a comentar. Entre estas prácticas, o sea, entre esto que iban a aprender, algo de mucha importancia era la iniciación en las artes esotéricas, en la magia, además de aprender las costumbres y su sistema político. Como requisito también de su formación, a estos jóvenes les permitían participar o debían participar de la mesa del rey. ¿En qué consistía esto? Pues en degustar de los más exquisitos y delicados platillos de la cocina caldea. Esto, obviamente, era algo que para los israelitas pues era inmundo. Ahora, ellos tenían que permanecer en calidad de discípulos o de servidores durante 3 años, en este principio. Y ahora sí, con este antecedente, vamos a comenzar a ver el llamado o la historia de estos 4 jóvenes que tuvieron la capacidad de ser santos en un mundo totalmente apartado del Señor. Daniel 1:3, si es tan amable. Ya tiene su Biblia, ya tiene ahí, ya llegó a Daniel 1 con el versículo 3. Dice de esta manera: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese ninguna tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. De manera que estos jóvenes pertenecían a familias de la nobleza, digamos así, o de la clase alta de Israel. Eran jóvenes inteligentes, íntegros, estudiantes brillantes de todo lo que representaba su fe, pero la instrucción era precisamente usar solamente su potencial, todo lo que ellos tenían como preparación, su formación. ¿Para qué? Para introducir en ellos la cultura, las ciencias, las costumbres de los caldeos, un pueblo pagano enemigo de Dios. La intención, quitar de estos jóvenes cualquier cosa que los ligara con su pasado. Antiguamente había una creencia, y bueno, todavía en muchos espacios, en que el nombre influye o influía en el carácter o incluso en el destino de la persona. Y se acostumbraba, por medio del nombre, consagrarlos a algo o a alguien para influir en su personalidad. Así el rey Nabucodonosor lo primero que hizo fue mandar a cambiar el nombre a estos jóvenes príncipes de Israel. Mire, Daniel, cuyo significado es Dios es mi juez, fue cambiado por el de Beltsasar, que significa príncipe de Bel o guardián de los tesoros ocultos de Bel, que era un dios pagano. Ananías, uno de sus amigos, que significa a quien Jehová ha favorecido o la gracia del Señor, se lo cambiaron por Sadrach, de la raíz Rak, de un idioma babilónico, Dios Sol, y se traducía como inspirado o iluminado por el Dios Sol. Misael, que significa ¿quién es comparable con Dios o el Dios fuerte?, fue cambiado por Mesac, en honor a la diosa babilónica del amor y la alegría, Sesac. Era una entidad
que se adoraba como a Venus. Azarías, que significa a quien ayuda Jehová, lo cambiaron por Abed-Negó, que significa siervo del fuego resplandeciente. De esta manera, estos jóvenes siervos de Jehová fueron dedicados por medio de sus nombres a 4 dioses babilonios. ¿Con cuál objetivo? El que decíamos, suplantar o quitar lo que pudiese relacionarlos con su origen. De manera que solamente fue su firme consagración al Señor, sus convicciones de fe y su lealtad al pueblo de Israel, lo que les permitió sostenerse durante toda su vida en la fe que aprendieron desde pequeños. Mire, un simple cambio de nombre por parte del mundo, estamos hablando de los nombres que les pusieron a ellos, no iba a influir absolutamente nada en algo que estaba firmado en su corazón. Y lamentablemente es muy fácil influirse con las cosas que nosotros escuchamos en el mundo. Y a veces nos acostumbramos a que nos nombren de manera que no es precisamente la que nosotros deberíamos de aceptar. Mire, solamente cuando el Señor te cambia el nombre, entonces sí cambia toda tu vida. Pero cuando el mundo te quiere cambiar el nombre, tú simplemente hazlo de lado. No tienes por qué estar recibiendo aquello que no te pertenece, mi hermano. Cuando tú estás convencido, tú tienes convicciones, cuando tú sabes a quién sirves, no importa cómo el mundo te quiera llamar, tú tienes un nombre. Daniel, por el resto de su vida, aparentemente sirvió en la corte a 4 monarcas paganos. Sin embargo, a quien realmente les estaba sirviendo y obedecía era su Señor, Jehová de los ejércitos. Daniel, en medio de todo este paganismo que vivió, la corrupción de los gobiernos, la frivolidad de la corte, por muchas generaciones, durante casi 80 años defendió su fe y todo lo hizo como para Dios. Nosotros tenemos que hacer todo como para Dios. No importa lo que influye el mundo en nuestro entorno. Daniel sirvió con toda integridad y honestidad durante el reinado de Nabucodonosor. Él lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia, jefe de todos los sabios, los expertos. Durante este reinado es donde se menciona el episodio de la estatua de oro ante cual sus 3 jóvenes amigos no se arrodillaron y por eso fueron arrojados al horno ardiente, salvados por el ángel de Jehová. Y aunque posteriormente de este evento ya no se registra nada de estos 3 amigos, ellos también tuvieron altos cargos debido a su honradez, a su sabiduría, la gracia que el Señor les dio. Daniel también sirvió a Belsasar, heredero de Nabucodonosor, quien le nombró tercer señor del reino antes de morir. Sirvió a Darío el Medo, quien tenía una gran estima a Daniel y fue testigo de aquel evento en el foso de los leones. También sirvió con Ciro el Grande, a quien le revela ese fraude de los sacerdotes de Bel, que lo habían convencido que Dios comía de las ofrendas cuando ellos eran los que la hacían. Él de alguna manera servía de una manera correcta a cada uno de estos monarcas, pero todo lo hacía para Dios. Por eso tenía su gracia. La importancia del profeta Daniel fue confirmada por el Señor Jesús en Mateo 24:15, cuando menciona la visión de Daniel de la abominación desoladora. Sin embargo, todo esto tuvo un principio. ¿Cuál fue? ¿Qué propició incluso el respaldo de Dios a tantas experiencias, a tantas vivencias de estos jóvenes, sobre todo en la vida de Daniel? Todo inició cuando él propuso en su corazón no contaminarse con lo que el mundo pagano les ofrecía de manera libre y abundante. Mire, el mundo siempre nos va a ofertar, siempre nos va a dar la oportunidad de disfrutar, de probar aquello que finalmente nos va a hacer caer. Una propuesta es una idea, es una intención que se expone, que se ofrece para un fin determinado. Y cuando esta propuesta o propósito es personal, entonces tiene que haber convicciones para cumplirla. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:2, Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo
desde que fue llamado por el Señor, ya lo estudiamos, jamás dio un paso atrás en la predicación del Evangelio. Porque un propósito es el deseo anticipado de hacer y concretar alguna idea o intención previamente decidida de manera íntima. A través de la Escritura podemos ver testimonios de propuestas y propósitos tanto buenos como malos de hombres y mujeres que, aunque trataron de ocultar en muchos casos las intenciones de esta propuesta, el Señor siempre sacó a la luz toda la verdad. Vamos a ver algunas. Mire, por ejemplo, la serpiente puso en el corazón de Eva la codicia, pero Adán propuso en su corazón la desobediencia y la justificación. Esto lo vemos en Génesis 3. Caín ofrendó al Señor lo que determinó en su corazón. Abel propuso en su corazón una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué propuso Caín en su corazón? Matar a su hermano. Esto lo vemos en Génesis 4. En los días de Noé, la gente propuso en su corazón la maldad. El Señor solamente expresó su ira contra el pecado y su justicia. Lot, al dejarse guiar por sus sentidos, propuso en su corazón la ambición, la comodidad y la conveniencia, algo que fue perdición para él y su familia. Génesis 13. Los hermanos de José propusieron matar a su hermano menor, y aunque solamente lo vendieron, mintiéndole a su padre, con todo el dolor que le causaron, ellos permanecieron en esa mentira hasta que todo salió a la luz. Génesis 37. Ahora, José desde muy joven propuso en su corazón, con todo y ese difícil caminar que tuvo, un temor reverente a su Señor y conservar su integridad. Y aunque desde su niñez fue traicionado, primeramente por sus hermanos, después por las personas que conoció durante su estancia en Egipto, su decisión de permanecer íntegro delante de Dios permitió precisamente que se cumpliera ese propósito de Dios en su vida. Sansón codició la vida frívola de los filisteos, se dejó seducir por las mujeres paganas, pagó las consecuencias de las bajas pasiones que propuso en su corazón. Jueces 14. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, codició en su corazón el cuerpo de Betsabé, tomó la vida de Urías a causa de sus deseos, de haber propuesto en su corazón satisfacer todo ese pecado que venía a él. Judas Iscariote, por codicia, propuso en su corazón entregar a Jesús a sus enemigos, quienes a su vez ya se habían propuesto matarle, solamente esperaban una oportunidad. Ananías y Zafira, cegados por la ambición, propusieron en su corazón mentir, pretendiendo engañar a Dios y a la iglesia. Hechos 5:4. ¿A qué vamos, mis hermanos? Las propuestas y los propósitos que cada persona establece en su corazón son las decisiones que marcan las actividades voluntarias que lleva a cabo durante su vida. Y estas van a ser influidas desde su niñez, por su educación, su cultura, su entorno, todo lo que afecte su forma de pensar. De ahí la importancia y la necesidad del reconocimiento de una condición personal, de un arrepentimiento delante de Dios, quien al ser nuestro Creador sabe lo que conviene al hombre y cómo debe conducirse, porque solamente un nuevo nacimiento puede cambiar la manera de pensar y la manera de vivir. Como me dijo hace rato una persona, es como comenzar de nuevo, y esa es una gran bendición. Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire, las condiciones de Daniel fueron tan firmes que su temor de Dios, su identidad como verdadero israelita, le permitieron rechazar las ofertas del rey de Babilonia. De hecho, no se sintió en ningún momento influido por el nombre que le dieron, con todo lo que representaba a los ojos del mundo. ¿Sabes qué significa que el mundo te dé un nombre? Significa que la gente se va a enfocar en ti. Y a muchos les gustan los nombres del mundo. Les gusta que les digan prósperos, que les digan exitosos, que les digan cosas que les hagan sentir que su vanidad se va
hasta lo más elevado. Mire, la pregunta es, acuérdese que yo hago muchas preguntas. ¿Cómo están sus convicciones? ¿Cómo está su identidad como creyente? ¿Cómo está tu fe en Jesucristo? Tu temor de Dios. ¿Te lleva a la integridad? ¿Te lleva a rechazar anticipadamente las ofertas del mundo? ¿A testificar a los demás de tu caminar como siervo de Dios? Medítalo. Si tus convicciones te llevan a eso, estás caminando con Dios. De lo contrario, tienes que hacer un alto. Porque es muy fácil engañarse o justificarse cuando no hay conocimiento verdadero de Dios, cuando no hay una fe afirmada en Él. Se puede saber de Dios, pero es mejor conocer a Dios. Y cuando las convicciones no tienen el suficiente sustento, y no solo para motivar, sino para sostenerse, para perseverar en ellas, en cualquier momento se pueden debilitar y te pueden hacer caer. Las convicciones de Daniel lo llevaron a proponer en su corazón un rechazo anticipado de todo lo que para ellos representaba la inmundicia de los pueblos paganos, llámese mundo. Así se anticiparon a la tentación que sabría que vendría. Ellos no se esperaron a enfrentarse a la tentación, mis hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Que la determinación que un verdadero hijo de Dios durante su caminar por el mundo debe tener, si desea cuidar su integridad, es proponiendo en su corazón evitar lo que sabe que el mundo le va a ofrecer. Tentaciones, ofertas, seducciones. Una pregunta, ¿sí sabe lo que el mundo le ofrece, mi hermano? Contéstese ahí donde está. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿sí sabes lo que el mundo te ofrece? ¿Sí sabes las consecuencias de tomar lo que el mundo te da? Ahorita qué bueno que estamos guardados en casa. Hay menos oportunidad de pecar. Eso espero, porque también se peca con lo que se piensa. Y mire, aquí yo voy a hacer una mención que me da gusto. Es muy meritorio, es digno de honra, mis hermanos, cuando los jóvenes están afirmados en su fe. Y estoy hablando de los jóvenes de edad, que no se dejan llevar por las tentaciones a las que se ven sometidos. Antes, al contrario, a temprana edad ya tienen el discernimiento y la voluntad de rechazar cada día estas ofertas, estas cosas. Sin embargo, qué paradójico, lamentable, no sé cómo decirlo, pero mire, hay quienes jactándose de un largo caminar en la fe cristiana, de esos de que casi vuelan, ¿verdad? O se elevan, ¿verdad? Con sus alas, santas alas. Estoy hablando metafóricamente. Se jactan de un conocimiento de Dios, se conducen con la mayor imprudencia ante las tentaciones, pretendiendo ser sabios y hacen necios, y lo único que hacen evidente es inmadurez, soberbia, esa soberbia que genera la religiosidad en la que viven. Mire lo que dice Jeremías 9:23, vaya ahí, acompáñeme. Jeremías 9:23 dice así: el Señor dice, que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada, dice el Señor, yo lo afirmo. Mire, Daniel, al decidir no corromperse con lo que sabía lo haría caer, evitó pecar delante de Dios. Usted puede entender que tiene la oportunidad de no corromperse con aquello que sabe lo hace caer. Solamente es cuestión de voluntad, de obediencia, de reconocimiento de la santidad de Dios. Los hijos de Dios tienen que aprender, tenemos que aprender a no esperar a reconocer el peligro hasta toparse con él, sino temer la facilidad de caer en la seducción de la tentación. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Somos muy vulnerables, fáciles de caer, mis hermanos. ¿Y cómo mantener la tentación a distancia? Solamente acrecentando nuestra relación con Dios,
con el conocimiento de su palabra. David lo dijo de esta manera en el Salmo 119:10: con todo mi corazón te he buscado. Eso habla de una relación de búsqueda de Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Habla de la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De manera que la vida fructífera de Daniel, como la de sus amigos, comenzó con una propuesta en el corazón para no pecar contra Dios, decididos a permanecer firmes, viviendo en una santidad real. Y su propuesta se convirtió en un propósito que jamás faltaron al mismo. Y con ese propósito ellos caminaron. El respaldo del Señor fue con ellos en cada situación, por adversa que haya sido, incluso bajo el riesgo de perder la vida, porque el Señor nos va probando en nuestro caminar. No solo se trata de decir que tengo fe, la fe tiene que ser probada. Tenemos que aprender a crecer, a madurar, a caminar. Daniel 3:16 dice, y vamos a hablar ahora de las pruebas que ellos pasaron. Sadrach, Mesach y Abednego, después de, voy a hacer un poquito, ir al contexto para no leerlo todo. Se levantó una gran estatua de oro donde se había determinado que al toque del clarín, de la trompeta, todos debían de inclinarse ante esta estatua de Nabucodonosor. ¿Quiénes se negaron a hacerlo? Precisamente los israelitas, ¿verdad? De manera que cuando los llevaron delante del rey y les exigieron que se inclinaran ante esta majestuosa imagen, ellos dijeron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjese la seguridad que tenían de lo que estaban hablando. Y vaya que fueron, podemos decir, irreverentes delante de este rey. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Dice: y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto habla de rectitud, de convicciones, de integridad y de confianza en el Señor, de que el Señor los va a librar incluso de la muerte, de la mano de este rey. Pero aquí la palabra clave es en ese si no. O sea, no importa si esta decisión nos lleva al horno de fuego, a perder la vida. Entendemos que es la voluntad de Dios. De todas maneras no serviremos a tus dioses. ¿Qué sucedió? Dios respaldó y sostuvo a sus hijos ante estas trampas de quienes por envidia quisieron deshacerse de ellos. La gracia de Dios se manifestó en ese horno de fuego y en este milagro donde el ángel de Jehová los protege. Después, ¿qué vino? Una exaltación, un cuidado por parte del mismo rey que antes los había condenado a morir. La pregunta es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a negarnos y a sufrir por defender nuestra fe? ¿Cómo vamos a testificar ante el paganismo, ante la corrupción de un mundo que siempre tratará de hacernos caer, mis hermanos? O sea, tenemos que aprender a evaluar el terreno que pisamos todos los días. ¿A quién vamos a inclinarnos? A veces las propuestas del mundo son tan seductoras, pero tendrías que inclinarte. Ahora sí que todo esto te daré si me adoras, dijo Satanás. Mire, si nos vamos a los eventos actuales que se están viviendo debido a esta pandemia, desde el punto de vista de lo que sufrió la iglesia en el pasado, vivimos días relativamente pacíficos. En la mayoría de los países, sobre todo en Occidente, todavía se puede expresar públicamente la fe cristiana sin miedo a sufrir persecuciones. Y estoy hablando en la mayoría de países y en la mayoría de los espacios. Hay lugares donde no. Sin embargo, lo que más se llega a sufrir de manera común
es una persecución, digamos, social, poquito de presión por parte de los conocidos, la familia, los amigos, compañeros de trabajo, pero en realidad no se padece por la profesión de lo que tú crees. Sin embargo, hay quien con un poquito de presión, con un poquito de señalamiento, empieza a poner en duda su propia fe y se apartan de la fe. Ahora, como creyentes, como servidores, ¿estamos dispuestos a padecer testificando nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Él, si verdaderamente hubiese días de verdadera tribulación, mis hermanos? ¿Se ha puesto a pensar usted en cómo las cosas que vivimos no son tan graves como se llegaron a vivir en algún momento y siempre habrá algo más que padecer? Ahora, es fácil contestar afirmativamente: sí, yo voy a ser firme, yo no voy a, así como Pedro, ¿verdad? Jamás me apartaré de ti, a la cárcel iré contigo, jamás me avergonzaré de ti, Señor. Sí, mientras no exista una condición que haga enfrentar una situación difícil. Y mire, así como muchos caen y muchos se apartan y muchos sucumben, también hay quienes sorprenden cómo se mantienen firmes pese a determinadas pruebas, y eso lo estamos viendo en la actualidad. Este tiempo de contingencia, de encierro, ha puesto a prueba la fe de muchos en cuanto a su economía, su salud, paciencia dentro de su hogar. Hay quienes no estaban acostumbrados a estar en casa, hay quienes ni siquiera se conocían entre ellos, y vaya que ha habido problemas graves, incluso de separación. Y mire, cuando debería de ser una bendición el poder disfrutar de este tiempo con todas las personas que tenemos en nuestro entorno. Sin embargo, hay creyentes que cuando condiciones, digamos, normales, en condiciones normales expresaban una fe a prueba de todo, ahora se han sentido sobrepasados por las circunstancias. No han reaccionado de acuerdo a esa fe que profesaron durante muchos años, incluso presumiendo de sus logros espirituales. ¿Por qué? Porque no estaban fundamentados, porque no estaban afirmados, o porque había una ignorancia de lo que realmente es el verdadero cristianismo. Ese falso evangelio donde todo es posible, donde nada te sucederá, nada te pasará, solo declara, decreta, confiesa positivo. Mis hermanos, cuánto daño ha hecho, y ahora se ven los efectos de todas esas malas enseñanzas. Los mismos precursores, los mismos predicadores de estas falsas enseñanzas son los primeros que están cayendo. Ahora que ven amenazado todo aquello por lo que lucharon, se están desmoronando, están desanimados. Mis hermanos, todos lo que estamos pasando son tiempos permitidos por Dios en donde se está poniendo a prueba la fe de los creyentes, dar un testimonio real de lo que creemos. Quisiera que analizara mucho al respecto esto que acabo de decir. Estamos pasando por una prueba, estamos teniendo la oportunidad de despojarnos de todo aquello que nos estaba causando mal. El horno ardiente de donde estos tres jóvenes valientes, llenos de fe, permanecieron firmes, es una valiosa lección para los creyentes de toda generación. Ahí nos muestra también cómo el Señor guarda, provee y da fuerza a quienes confían en Él. Finalmente, sin importar cuál sea el final, todo será para bien. Por eso estos jóvenes dijeron: y si no, oh Rey, no nos inclinaremos ante tus dioses ni ante tu estatua. En el caso de Daniel, vaya conmigo a Daniel 6:4, por favor. En este pasaje hay una confabulación de los gobernadores que buscaban ocasión para poner tropiezo a Daniel. Y mire lo que dice Daniel 6:4 en el 5. Dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Fíjese, sabían que era un hombre íntegro. Pero dice: si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. También conocían de su fe. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: oh rey Darío, para siempre vive. ¿Sabe usted que
todos estos tipos de personas son muy salameros, aquí decimos barberos, y no precisamente cortan barbas. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se echado en el foso de los leones. Aquí se fueron directamente a elevar el ego del rey. Y bueno, esto va en contra de un hombre íntegro. Ahora, voy a hacer una aclaración. Mire, hay una idea muy errónea de presentar a Daniel siempre como un joven. El hecho de que él fue deportado como joven no significa que vivió siempre joven. Y cuando estuvo dentro del foso de los leones, en realidad ya no lo era tanto. De los eventos que vimos al principio, desde que fueron cautivos y la decisión de guardarse los años de cautiverio, de ser enseñados, a este evento habían pasado casi 70 años. Estamos hablando de un monarca muy posterior a Nabucodonosor. De manera que Daniel debió haber tenido alrededor de 80 años cuando él está en este foso. ¿Esto qué nos debe de llamar la atención? Su fidelidad, su perseverancia en su fe. Aún Daniel, conociendo el edicto real, él simplemente continuó, siguió adorando, alabando al Señor. Esa necesidad de mantener su relación con Dios era más importante para él. Los demás lo sabían, los demás conocían de esa costumbre que tenía para orar para el Señor. No era un mero espectáculo público, no, mis hermanos, era un verdadero adorador. Él sabía de que solamente así estaba seguro. Cuando la gente ve profesando tu fe, mi hermano, una pregunta más: ¿realmente estás haciendo un espectáculo para que te vean qué piadoso eres? ¿O realmente estás convencido a quién adoras, en quién confías? Analiza, medita. Los enemigos de Daniel conocían su carácter, su fe y su costumbre de arrodillarse a orar 3 veces al día. Por eso sabían de antemano lo que iba a pasar. Él no iba a cambiar nada en su fe, ni siquiera ese edicto real con amenaza de muerte. La firmeza de su fe era tan predecible en él que la usaron en su contra, quien sin dudar, sin temor alguno, permaneció fiel en su adoración a Dios. Ahora, Dios usó la fe de su siervo, ¿para qué cree? Para llevarlo a un foso lleno de leones hambrientos. ¿Y usted qué puede decir? Imagine la reacción de alguien que cree que todo es bueno, que todo es así como andar pisando pedacitos de cielo cuando llegas a la fe cristiana. ¡Qué contrariedad! Si yo soy tu hijo, soy hijo del rey, rechazo, cancelo, decreto y declaro que nada me pasará. Todo esto es un ataque de Satanás. No, eso no hizo Daniel. Daniel simplemente abrió las ventanas, hizo más pública su fe. Y así cuando lo encontraron orando y lo llevaron al rey para acusarle, aunque se sorprendió, a él no le molestó la actitud de Daniel, respetaba su fe. Más bien le dolió tener que ejecutar esa orden. Se dio cuenta de la trampa que le pusieron sus mismos magistrados. Daniel 6:13 dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Jehová, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Fíjese la actitud del rey. Él reconocía su integridad, además lo necesitaba, era un hombre de su gobierno. Dice: y hasta la puesta del sol trabajó para librarles. Quiere decir que él estuvo hablando con este gabinete, ¿verdad?, satánico, para decirles que quería liberar a Daniel. Pero aquellos hombres, versículo 15, rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Aquí ya están yendo sobre el rey, ya están haciendo una amenaza velada, por decirlo así. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
Vaya que Daniel estaba con su testimonio acercando a este rey al Señor. El Señor manifiesta su fidelidad y su cuidado con un milagro. Los salva de las fieras, fieras hambrientas que después saciaron su hambre con la carne de sus enemigos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? La glorificación del nombre de Dios y también la prosperidad de Daniel, no solamente durante el reinado del rey Darío, sino también de Ciro el persa. Daniel 6:17 dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Al rey le pesaba estar cumpliendo con esa orden. El rey después se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel responde al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, quebrando todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su reino perdurará hasta el fin. Él salva, libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado del Ciro el persa. ¡Qué testimonio, mis hermanos! Lo que acabamos de leer no lo dijo Daniel, lo dijo un rey, podría yo decir aparentemente pagano. ¿Se convirtió el rey? Mire, Daniel nos muestra cómo una entrega plena al Señor, que comenzó con una propuesta en el corazón para no pecar contra Él, pudo permitirle honrarle toda su vida, y le permitió experimentar el cuidado, la gracia de Dios, no solamente para ser prosperado en todo lo que hizo, sino para ser testimonio, dejar un legado espiritual a toda generación. Daniel, como todos los servidores, como todos los siervos, fue un hombre común, pero en las manos de Dios fue un siervo diferente, fue un hombre distinto, capaz de discernir los tiempos. El Señor siguió usando a Daniel. Daniel 10:10 dice, en uno de esos momentos de oración: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre las rodillas, sobre las palmas de mi mano, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mis hermanos, el Señor responde la oración de sus hijos. Sin embargo, ¿por qué solo algunos de sus siervos, de sus hijos, buscan su rostro y pueden discernir su palabra, pueden buscar su voluntad, cumplirla, mientras que otros solamente son fieles a lo que les hace sentir cómodos, incluyendo una vida fiel, sí, pero dependiente de hábitos, de costumbres generadas por la religiosidad? Mis hermanos,
El Señor nos está enseñando cosas nuevas en este tiempo. Nos está mostrando la necesidad de depender de Él, de no depender de esquemas religiosos, de no depender de personas, de no depender de un edificio. Aprender a depender de Él. Porque mientras tú busques su rostro, mientras tú seas edificado con su palabra, te debe ser suficiente para caminar en una vida que le honre. El Señor sigue ocupando hombres y mujeres para llevar su mensaje. Siervos fieles como Moisés, Pablo, Gedeón, Pedro, Daniel, que respondieron a ese llamado. ¿Y qué cree, mi hermano? Dios no cambia y continúa buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Esta vida de fidelidad, esta vida de integridad al Señor se desprendió de una propuesta que consumó un propósito. La pregunta es, ¿cuál será la propuesta que tú habrás de establecer en tu corazón? ¿Quieres ser útil, instrumento útil al Señor? ¿Qué has propuesto en tu corazón? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás purificando tu vida? Tú sabes lo que tienes que hacer. Cada uno sabe la respuesta que Dios espera de él. Sin embargo, ¿habrá algo que esté evitando, que esté limitando, estorbando, que una propuesta que esté en tus labios, que esté en tu mente, sea arraigada a tu corazón, mi hermano? Medita, ¿qué parte de ti aún no le pertenece a quien le dices Señor, a quien le dices Salvador, a quien le das gracias por todas sus bendiciones y le proclamas? ¿Qué te evita servirle de la manera como Él lo demanda? Y este reconocimiento personal te va a llevar a tomar decisiones que cambiarán tu vida, van a impactar tu entorno, pero la pregunta es, ¿cuándo vas a proponer en tu corazón dejar de pecar delante de Dios? ¿Qué dirección vas a tomar? ¿Cómo quieres impactar la vida de los que viven a tu entorno, a tu lado? Mi hermano, cuando el Señor toca una vida, todo cambia. Daniel nunca dejó de ser fiel, de buscar el rostro de Dios. Se angustiaba solamente de saber que no podía estar delante de Él. Y ese reconocimiento de la santidad del Señor le hizo perseverar en su propia santidad. Yo le animo a que tome esa decisión. Analícese, examínese, mi hermano, y proponga en su corazón de una vez por todas no contaminarse con lo que el mundo le ofrece. Oremos todos los días para ser quebrantados, para recibir la carga del Señor, de llevar su mensaje a los demás. Vivamos una vida de arrepentimiento continuo, con la determinación de abandonar todas las cosas que puedan impedirnos una relación plena con nuestro Señor. Propongamos en el corazón ser verdaderos seguidores de Jesucristo, adoradores en espíritu y en verdad, creyentes dispuestos a vivir la verdadera santidad, porque ese es el camino de los hombres y las mujeres que el Señor busca. Mi hermano, la pregunta está en el aire. ¿Cuándo va a ser esa propuesta que se convierta en propósito y que se cumpla en usted de parte de Dios? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por mostrarnos a través ahora de Daniel, de sus amigos, que es posible vivir santo, que es posible vivir apartado de todo lo que el mundo siempre nos va a ofrecer. Gracias, Señor, te doy anticipadamente también por la vida de todos los jóvenes que han dispuesto su vida para servirte. Matrimonios jóvenes, adolescentes, personas que nos dan una muestra de cómo tú tocas las vidas desde temprana edad. Muchas gracias, Señor, por quienes también son jóvenes en su fe y persisten y perseveran en ella. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos a que la santificación que nos das a través de tu Santo Espíritu sea plena, que no haya nada que estorbe nuestro caminar contigo. Y Señor, ayúdanos durante este tiempo
lo que vaya a durar esta circunstancia, para que vivamos vidas santas, vidas apartadas, vidas que al tener tu consuelo y tu dirección, no se fijen en el entorno, no se fijen en lo que están viviendo, sino que pongan sus ojos más allá, en aquello que tú estás viendo, muy por encima de esta pandemia, de cualquier situación o circunstancia. Te ruego que seas con cada uno de mis hermanos, que seas en sus hogares, que les permitas la paz, que les des toda provisión, que ninguno sea desamparado, Señor. Te lo ruego en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes.